Mirar la palabra, segundo libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a hablar en esta media horita acerca de ser libres por el poder de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer del verso 1 al verso 8, por favor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Y el verso 14 o el 13 dice: y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Vas a levantar tus manos, por favor, y vas a decirle al Señor que nos hable. Oh, aleluya, que Él nos dé una palabra más. Hemos recibido palabra toda esta semana, Dios nos ha bendecido, pero la buena noticia es que Él es una fuente inagotable, que en Él cada día hay más, que en Él hay nuevas experiencias, que en Él siempre habrá gozo, siempre habrá una palabra necesaria para el momento indicado. Buen Dios, aquí estamos. Ya te hemos adorado, Señor, nos hemos gozado en tu presencia. Ahora te rogamos, por favor, habla la palabra, di la palabra, glorifícate en esta tarde, te lo ruego en tu nombre. ¿Qué tal si cantamos una sola vez ese coro? Su amor no se compra ni se merece. Ahí, el que quiera hacerlo de pie, el que quiera estar sentadito. Ya estamos llegando a la culminación. Vamos a dar una milla más, vamos a esperar un momento más, no vamos a apresurarnos. Vamos a estar con calma. A uno, cuando lo invitan a una fiesta, en la tarjeta le dicen a qué horas inicia, pero no dice a qué horas termina. Así es que vinimos dispuestos a estar en esta fiesta, ¿cierto? De igual manera procuraremos no demorarles, porque entendemos el esfuerzo que han hecho. Yo les felicito. Tener un bonito grupo esta tarde no es fácil, un domingo, pero ustedes son los mejores. Y de seguro que Dios recompensa al que le busca. La Biblia así lo declara, que Él es galardonador. Cuando tú le buscas, Él tiene un premio, Él tiene un galardón.
ese aplauso de gratitud al Señor. Hemos recibido de gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Estén cómodos, por favor. Salvos por el poder de su gracia. La gracia de Dios es algo maravilloso. Viene de la raíz griega saxis, que significa el favor inmerecido. Y la gracia de Dios acompaña la vida del hombre en esto del plano de la salvación de principio a fin. Pablo, escribiendo a Tito, le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, el hombre es salvo por gracia, porque por gracia sois salvos. El hombre no puede ser salvo por méritos propios, ni por su justicia, ni por sus capacidades. El hombre solo puede ser salvo por gracia. Se manifestó la gracia de Dios para salvación, pero no solo salva la gracia de Dios al hombre, sino que Pablo sigue diciendo que la gracia de Dios enseña al hombre, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia me toma, pero no me deja. La gracia me acompaña, la gracia me enseña a vivir para Dios. Y no solo me acompañará unos días. Pablo concluye diciendo que la gracia nos va a acompañar hasta la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de principio a fin. Y en este pasaje leído está reflejada la gracia de Dios. A mi parecer, este es uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura, referente a un encuentro de perdón, de misericordia y de restauración. Y lo digo de esta manera porque este encuentro cambia el concepto del encuentro entre dos personas, entre las cuales por obvias razones había enemistad. Todos pensaríamos que al encontrarse iba a haber reproches y aún venganza. Pero por el contrario, ese día que hay un encuentro entre este súbdito y el rey, lo que hay es reconciliación, hay perdón, hay misericordia y hay restitución. Hablemos un poco de este encuentro. El rey David, en un momento de paz y calma en su reinado, quizás está recordando al mirar las crónicas acerca de Saúl y su descendencia, y él trae a su memoria el pacto que había hecho con Jonatán, su amigo, hijo de Saúl, un pacto de sangre y promesa. Por eso David entonces pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl para que pueda hacer yo misericordia con él por amor de Jonatán? La respuesta es dada por un criado llamado Siba. Siba había servido en la corte de Saúl, y entonces Siba conocía bien a Saúl, a sus hijos, a su descendencia. Y entonces responde Siba: ha quedado uno, y se llama Mefibosé. Rey, pero no está en la mejor condición, es un hombre lisiado de ambos pies. ¿Sabes qué pasó con Siba? Cuando llegó la sentencia de Dios sobre la casa de Saúl, cuando dieron muerte al rey Saúl y a sus hijos, la nodriza, la mujer que cuidaba a este pequeño, lo tomó en sus brazos y empezó a huir. Y en la huida ella tropezó, el niño se suelta de sus brazos, cae, y a partir de ese momento, teniendo 4 años, quedó lisiado. Pero hay algo más, rey. Además de su condición, ¿sabes qué significa su nombre? Mefibosé significa el que está en desgracia. Pero además vive en Lodebar.
La palabra Lodebar significa la ciudad del lodo, donde no hay pastos. Puedes imaginarte la condición: un hombre lisiado de ambas piernas, un hombre que su nombre habla de desgracia, pero además vive en una ciudad llamada Lodebar, ciudad del lodo, ciudad donde no hay pastos. Pero además, sobre la vida de Mefibosé habían por lo menos 2 sentencias de muerte. Primero, por ser de la casa de Saúl. Saúl había perseguido a David de una manera incansable. Se constituyó enemigo del rey, y allá había una sentencia, una ley, que los enemigos del rey no podían vivir, que tenían que morir. Así es que Mefibosé debía de morir por ser de la casa de Saúl, quien había sido enemigo del rey David. Pero número 2, hay otra sentencia de muerte sobre Mefibosé por su discapacidad, a razón de que David, el día que tomó la fortaleza de Sión, conocida antes como la ciudad de los Jebuseos, cuando viene el rey David, ¿sabes qué hicieron los jebuseos? Sacaron a todos los hombres con limitaciones físicas, ciegos, cojos, todos los que tenían limitaciones físicas, para que maldijeran al rey, para que lo insultaran. Y desde ese momento el corazón del rey aborreció a las personas con limitaciones físicas, y se dio una sentencia que debían de morir. Así que la condición de Mefibosé no era la mejor. Quizás vivía precisamente en Lodebar, allá porque quería pasar desapercibido, quería vivir escondido en sus temores. No querían que supieran de él, y que ojalá nunca miraran el libro de las crónicas del rey Saúl. Por eso cuando llegan, porque David, pese a que Siba le dice tiene defectos, vive en Lodebar, está en desgracia, pero ¿sabes qué dice David? Tráiganle. Ustedes se imaginan la sorpresa de Mefibosé cuando llega a la corte real, hasta su tienda donde está él allá. Yo creo que Mefibosé empezó a temblar. Dijo: me descubrieron, hasta hoy voy a vivir. Porque le dicen: hey, el rey te ha mandado a llamar. Usted sabe lo que era un simple paralítico frente al rey David. Solo con una seña, solo moviendo un dedo, lo acababa por completo, lo exterminaba. Por eso cuando Mefibosé llega con temor. Es más, David lo ve, se refleja el miedo. David lo ve lleno de temor, y por eso David tiene que decirle: no temas. Ahí es donde me parece conmovedora esta escena. No temas. Pero ¿cómo no voy a tener temor, rey? ¿Cómo no voy a tener miedo si yo sé la sentencia que hay sobre mi cabeza? Y yo sé las consecuencias que hoy van a venir sobre mi vida. Pero hay unas palabras del rey preciosas que le dice: sabes, no temas, porque yo no te he llamado para ejecutar juicio, ni venganza, ni para reprocharte, ni juzgarte, ni señalarte, ni recriminarte. Yo te he llamado para hacer misericordia contigo. Hey, te voy a perdonar la vida. Pero sabes algo más: tú no vas a seguir en Lodebar. Tú no naciste para estar en la ciudad del lodo. Tú eres un príncipe, y a partir de este momento vas a venir a vivir en el palacio.
y te vas a sentar conmigo a la mesa. Hermano Mefibosé se postró y dijo: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Pero aceptó, se acogió a la gracia, se abandonó en las manos de la gracia, porque dice que a partir de ese momento él vino a vivir a Jerusalén. Volvió a la ciudad del reino, volvió al palacio, porque se sentaba todos los días a la mesa con el rey. Podemos imaginarnos cuando venían personas importantes de otras naciones o del mismo Israel, invitados por el rey David a la mesa. Ahí está Salomón con ese porte de rey. Ahí está Absalón con esa hermosura sin igual. Ahí están los otros príncipes y están las princesas, pero en medio de ellos está Mefibosé. Yo no sé si algún osado se atrevió a preguntar a David o a Mefibosé: bueno, rey, ¿y este príncipe dónde estaba? No le conocía. Y yo no sé si Mefibosé, con lágrimas en sus ojos, decía: no, yo no soy hijo del rey. Al contrario, yo pertenecí a la familia de quien fuera enemigo del rey. Y retiraba un mantel que le cubría y le decía: y además mírenme, yo soy un simple lisiado. ¿Y cómo es que estás vivo? ¿Y cómo es que estás a la mesa sentado con el rey? Ay, yo no lo entiendo. Ay, yo no sé. Yo solo sé que el rey hizo misericordia conmigo. Por eso a mí me parece conmovedora esta escena. Ahora alguien podrá decir: bueno, pastor, sí, la historia es bonita, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Lo tiene que ver todo. Sabes que tú y yo, al igual que Mefibosé, un día caímos en desgracia, porque en Adán todos pecamos. Y por cuanto el pecado entró por un hombre, asimismo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo vivíamos cual Mefibosé, lejos de Dios. Vea, yo he leído versículos tristes en la Biblia, pero yo creo que los dos versículos más tristes que uno lee en la escritura es el de Apocalipsis, cuando dice: y fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para mí ese es el versículo más triste, pero hay otro que lo acompaña, y es el que Pablo dice: que nosotros en otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Vea, este que usted ve hoy predicando aquí, nació en una familia, hermano, en unas condiciones tan terribles. Sabes que los recuerdos que yo tengo de mi niñez es que en mi casa había un expendio de droga, un jibariadero. No solo vendían el bazuco, lo elaboraban. Yo me acuerdo ver canecas de esas plásticas inmensas dentro del tanque, no con agua sino con gasolina y hoja de coca. Y luego recuerdo ver secando la coca en el patio de la casa, la hoja de coca. Y recuerdo también que molían y echaban una cantidad de cosas, y luego había un polvo allí secando. Y llegaban abogados, llegaba gente adinerada, llegaba gente de las instituciones públicas, y se sentaban a consumir bazuco. No 1 gramo, no 2 gramos, 20 gramos en un plato. ¿Y sabes quién estaba ahí al lado? El niñito de 6 años, esperando que lo mandaran como una mulita a hacer un mandado para que le dieran una moneda. Y mientras ellos aspiraban el humo del bazuco, yo estaba ahí. ¿Sabes qué sucedió con mi papá? Que era el que expendía el vicio. En algún momento dado las cosas marchaban muy bien, lujos en la casa,
Pero mi papá, por desgracia, terminó probando el bazuco, porque quienes venían a consumirlo decían: ¿cómo está la mercancía? No sé, debes de probarla. Y se comió el cuento y terminó siendo un adicto al bazuco. Y todo lo que había conseguido fue perdiéndolo. De tal manera que mi papá terminó adicto del bazuco. Y era un hombre que amaba a su familia, pero no le alcanzaban porque éramos 6 en la casa, incluyendo un niño de 1 año. Entonces él no le alcanzaba el dinero que ganaba porque sacaba material del río Tuluá. Y nosotros vivíamos en una invasión en el barrio La Inmaculada de Tuluá. Hoy en día es famoso porque hay una banda ya terrible en el valle. Y como no le alcanzaba entonces lo que ganaba en el río, en las noches se iba a delinquir. Y el último recuerdo que yo tengo a los 7 años de edad de mi padre es que un 1 de enero, porque habíamos pasado esa última semana aguantando física hambre, porque nadie compra material la última semana de diciembre. Y otros niños se estrenaban, pero nosotros estábamos a pie limpio. Y otros tenían cena en casa y nosotros estábamos aguantando hambre. Ese 31 de diciembre a las 8 de la noche, todos a dormir. Mi papá el 1 de enero desesperado, el 1 de enero del 86, se levanta y dice: yo me voy a traer comida para mis hijos. Yo no puedo soportar, porque no había ni siquiera leche para el bebé de 1 año. El hecho es, para resumirte, mi hermanito de 4 años y yo de 7 nos le colgamos literalmente del pantalón a mi papá. No importaba que hubiera hambre, que estuviéramos pasando necesidad. En ese entonces era más importante el estar que el dar. Que papá estuviera: papi, no te vayas, no, espera, mañana se venderá material, no te vayas. No, yo tengo que irme. Y salió con lágrimas en sus ojos. Al otro día, 2 de enero, mi mamá nos llama a las 7 de la mañana: su papá no aparece, vayan al río. Mamá no está, vayan donde su abuela a ver si se fue para allá, búsquenlo. 1, 2, 3 horas, desespero. A las 10 de la mañana, anteriormente era así, parqueó al frente nada menos y nada más que la funeraria. Señora, su esposo andaba con un pantalón café, y ahí todos al lado de mi mamá pendientes, que sí, y una camisa beige, sí, y unos tenisitos blancos, sí. Señora, a su hijo, a su esposo lo asesinaron. ¿Sabe qué sucedió con esos muchachitos? ¿Qué camino tomamos? Yo me convertí en el jíbaro más jovencito de Tuluá, a vender bazuco, a delinquir, a sumergirme en el mundo de la delincuencia. Andaba a pie limpio en ocasiones por las calles polvorientas de mi barrio. Me gustaba el fútbol, iba a invitar amigos y escuchaba cuando las mamás le decían: no salgas con esa porquería. Y eso eran como punzadas en el corazón. Te daña, o por matarlo a él te matan a ti. Y yo había creído al diablo que mi vida no tenía valor. Yo estaba cual Mefibosé en la ciudad del lodo, viviendo en desgracia. Y veía asesinar jovencitos de mi edad. Y cuando veía una madre recogiéndolos a la orilla del río llorando, yo decía: ¿cuándo estará mi mamá recogiéndome a mí? Pero un día el Rey pensó en mí. Porque aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El salmista tiene que decir: cuando veo los cielos, obra de tus manos, tú eres el mejor diseñador, eres el arquitecto perfecto. Cuando yo veo el firmamento, además la luna y las estrellas que tú formaste, yo contemplo tu grandeza. Los cielos me cuentan de tu gloria y el firmamento me anuncia de la obra de tus manos. Y cuando yo veo eso, digo: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Porque no solo piensa en el hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Para que lo visites. Y a través del profeta Isaías hay un cuadro conmovedor. Dios le dice a Isaías: escribe y pregunta
¿Será posible que la mujer se olvide del fruto de su vientre y se deje de compadecer del fruto de sus entrañas? Si es posible. Yo, en los tiempos que mi papá sacó material, llegué a ver que mandaron la pala y cuando sacaban la arena salían fetos, bebecitos formados. Y hay noticias que han causado horror porque dejan niños abandonados en una bolsa de la basura. Yo digo, ¿y cómo una mujer que siente una vida dentro de ella, que hay esa conexión, cómo puede olvidarse? Y el Señor dice, pero aunque eso llegue a suceder, que es casi que imposible, pero aunque la mujer se olvide de lo que ha dado a luz, yo nunca me voy a olvidar de ti. ¿Sabes por qué? Porque te llevo esculpido en mis manos. Cada que Él mira sus manos traspasadas, piensa en ti. Así es que pensó en nosotros. Y llegamos al primer culto que yo llegué, porque se convirtió Barrabás. Imagínese el alias. Jairo conoció cárceles de Colombia. Andaba con una macheta armolada por lado y lado. Era un terror en Tuluá. Y de un momento a otro no aparece con la macheta, aparece con una Biblia en la mano y se va a los extramuros a hablarnos a todos los que estábamos allá consumiendo marihuana y bazuco. Hablarnos de que había ido a un lugar donde había sentido lo que nunca había sentido, donde se había sentido amado por alguien cual nunca se había sentido amado. Ahí los enloqueció, decíamos. Ya el bazuco lo enloqueció. ¿De qué habla? Y empezó a invitarnos. Y al primer culto fuimos 25 muchachos del barrio La Inmaculada. Y uno de los más sanos era yo. Y míreme la cara, el Señor me cambió, pero me dejó la cara para testimonio. Hermano, las primeras 5 bancas nos las desocuparon. Y uno llega a ese culto con miedo, con temor, porque estábamos lisiados también como Mefibosé. No estábamos habilitados para acercarnos a Dios. No podíamos levantar nuestras manos y ese ambiente causaba temor. Pero ese bendito domingo que dejé de verme una final de América Nacional. Oiga, hermano, yo decía, ¿pero por qué? Y yo decía, no, pero ese día valió la pena porque me encontré con lo más extraordinario, con algo que no viene de los hombres, con algo que no causa decepción, con algo que no nos deja avergonzados. Y yo me acuerdo que el hermano Salomón dijo, no temas, el maestro está aquí, te llama. Yo había ido en unas bermuditas porque el único pantalón de jean que tenía estaba mojado, porque así paga el diablo al que le sirve. Solo da ruina, solo da desgracia. Y me fui en las bermuditas y en una chancla. Julie, la hija del hermano Salomón, nos hicimos muy buenos amigos. Dice, Omar, cuando tú llegaste a la iglesia a mí me daba un miedo que te acercaras, causabas temor. Ay, pero yo ese día me vine llorando como un niño y yo le dije, tú me amas. Yo he sentido que nadie me ama. Tú me puedes perdonar, me puedes salvar, me puedes cambiar. Si mi vida acabada y destruida te sirve de algo, yo te la entrego. Bendito mes de diciembre del año 1993. Pero no solo eso. Te vas a sentar a la mesa y voy a cubrir tu vergüenza y voy a cubrir tu imperfección con un manto llamado el manto de la gracia, de tal manera que cuando otros te miren
No te van a mirar como eras. De hoy en adelante serás un príncipe. Oh, ¿quién como Jehová, que mira desde las alturas a la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Por eso, mi hermano, tú no debes andar con tu cabeza abajo, ni viviendo como derrotado y fracasado. No. Nosotros vivíamos en Lodebar. Es más, el pueblo asentado en tinieblas, ni siquiera en tinieblas, asentado. Es decir, allá en lo más profundo. Y donde mirábamos no había sino tinieblas. Pero ese pueblo asentado en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y esos que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció luz. Nos arrastrábamos, pero ya no nos arrastramos. Ahora Él nos ha sentado, dice Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo te parece, mi amigo y mi hermano, que después de Dios hacer una obra en mi vida, lo decía ahora sin yo pensarlo, a los 17 años soy el líder de jóvenes de la iglesia central de Tulón, una iglesia de 250 jóvenes, y un muchachito de 17 años era el líder. Y a los 18 años estoy predicando en cultos de la iglesia central llenos. El hermano Salomón me decía: Omar, predica hoy martes, culto de enseñanza. Pastor, predica, Dios te ha llamado. Hermano, a los 20 años, a los 21 años, un jovencito es enviado al ministerio a servir en una montaña de Tuluá, allá, a predicar a Cristo. A los añitos me trasladan a una de las iglesias de Tuluá, allá en la salida. Y en ocasiones llegaban hasta 10 muchachos del barrio La Inmaculada, porque algunos que se habían ido, entonces llegaban y preguntaban: bueno, y Julano, por mi alias, ¿lo mataron o qué? Porque ya cargábamos, mano, la sentencia era: ¿lo mataron? No, es evangélico, pero además es predicador, es pastor de una iglesia. No te lo creo, seguro. ¿Y dónde? Aquí en el barrio La Cruz, hermano. Y se iban. Y yo los recibía, les daba la bienvenida. Muchachos, bienvenidos. Y se sentaban y empezaba a predicar. Y los muchachos literalmente, algunos se quedaban con la boca abierta y se codeaban y se hablaban. Y después del culto: Omar, ¿y cómo es que habiendo sido lo que eran, nosotros te conocimos? Pero ¿cómo? Ay, ya no ven en uno los defectos, ni lo ven como un lisiado, ni lo ven como alguien incapacitado. Ahora nos ven como príncipes sentados a la mesa en el palacio del rey, disfrutando de la gracia y de las bondades de Dios. Pero ¿sabes qué otra situación se dio con Mefibosé? ¿Sabes qué le dijo el rey? Pero además de perdonarte la vida, tener misericordia contigo y de sentarte a la mesa conmigo, te voy a devolver todo lo que un día perdiste. Te voy a restituir. Pero yo no merezco. No, es que no es porque lo merezcas, es que es por gracia. Libres por el poder de la gracia de Dios. Solo por gracia vivimos. Solo por gracia hemos sido perdonados. Solo por gracia somos lo que somos.
Cuando yo miro todo lo que Dios me ha dado, una salvación tan grande, ¿cómo me dignificó? Porque el Evangelio dignifica. El Evangelio vuelve la esperanza a la vida del hombre. El Evangelio, bendito Evangelio de la gracia. Oh, multiforme gracia de Dios. Y cuando habla de multiforme, habla de cómo la gracia actúa de multiforma, es decir, de muchas maneras. Algunos, en el caso mío, me sacó allá del hoyo, pero a otros que están aquí sentados no les permitió que se fueran al hoyo. Que tú hayas nacido en un hogar cristiano. Ay, yo le digo a mis hijos, cuando fui pastor aquí en Barbosa, y yo pasaba tarde de la noche por la minorista, yo detenía el carro, le decía: hijo, mira, y salían niñas como zombies, literalmente. Muchachito, jovencito, yo le decía: mira, si no valoras lo que Dios te ha dado, hay miles esperando sentir tan solo un poquito de lo que nosotros sentimos. Por eso retén tu corona para que nadie la tome. Aférrate fuerte a lo que Dios te ha dado, porque si tú no lo valoras, hay miles esperando tomar lo que tú tienes. Hermano Nelson, y todavía son ya muchachos de 23 años, y el mayor se me graduó. Y cada que llegaba el pago del semestre, me iba con él a cancelar el semestre. Pero antes de irme le decía: vamos a tomar y vamos a dar gracias a Dios, porque todo esto es fruto de la bendición de Dios. Y los enseñé desde niños. Cada que Dios nos daba la oportunidad de salir a algún lugar todavía, pero en ese entonces, y yo le decía: mira, a la edad de ustedes, yo aguanté física hambre. Y sentarnos en un restaurante y comer lo que uno quiera. Dios me ha permitido ir por este país, por todos estos departamentos, y me ha permitido disfrutar. Y yo digo: Dios, ha sido tu gracia, porque también nos ha restituido lo que un día perdimos. Y te tengo una buena noticia, mi amigo, mi hermano: aquí está la gracia de Dios y te va a restituir. Si perdiste la comunión con Dios, hoy te será vuelta. Si has perdido el gozo de la salvación, hoy se te va a devolver. A mí me devolvió la vida, me devolvió los sueños, la esperanza. Me ha regalado una familia, una iglesia, hermano. El martes que llegué de por allá de Europa, con lágrimas le dije a los hermanos: amo tanto esta iglesia. Qué iglesia, qué gente tan especial. Yo quiero invitar a alguien, estén en sus pies, por favor, porque yo creo que aquí está el manto de la gracia hoy, y va a cubrir a alguien. Hey, el rey te mandó a llamar. Alabanzas al Señor. Todo lo que has perdido te lo va a devolver. Está esperando tu decisión. Pensó en ti. Este programa se diseñó pensando en ti. Qué amor. Anoche hablábamos del amor de Dios sin igual. Yo quiero invitar, hermano, tú que tienes un familiar, un hijo, abrázalo e invítalo para que hoy se acerque, porque vamos a orar, porque hoy Dios va a salvar por el poder de su gracia. Hoy Dios va a perdonar, va a libertar, va a restaurar. Vino a levantar a un Mefibosé. Ahora acompáñalo y dile: ¿quiere que vamos al altar?
porque vamos a orar por ti. Acompaña a tu familia. Invitemos a los amigos a ver. Un amigo que esta tarde haya entendido la palabra. Muchacho, Dios te bendiga. Yo te he visto ayer, hoy, esta mañana te vi. Qué bonito. Y te veo con una sed de Dios y una necesidad de Dios. Sigan viniendo. Aquí está el manto de la gracia, hermano. Ore y adore lo que mientras usted adora, el manto de la gracia se extiende y empieza a arropar. Sigan viniendo. Salvos por el poder de su gracia. Aquí hay gracia de Dios. Hay una buena noticia, mi pastor Nelson, para la iglesia de Bello. De su gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. La palabra sobre habla de algo que está por encima. Este pañuelo, este reloj, todo esto está por encima del púlpito. Cuando la Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, lo que está diciendo es que el nombre de Jesús está por encima. Pero cuando habla de gracia sobre gracia, lo que está diciendo, mira, Dios nos dio gracia para ser salvos, pero además de esa gracia nos da más gracia, nos da la ñapa. Por eso aquí hay gracia de Dios para sanar a alguien. Y yo voy a invitar a los que estén enfermos, que crean que Dios hoy los puede sanar, para que salgan de esa silla. Hermano, vengan. Hermano, gracia para recibir una respuesta a tu oración. Tienes una necesidad, ven, porque aquí hay un fluir de la gracia de Dios. La gracia empezó a brotar en el Calvario como un pequeño río que vio Ezequiel, pero ese río ha crecido y ha crecido, y por donde pasa el río se sanan. Hay vida donde llega este evangelio, donde llega la palabra, donde llega Cristo. Hay vida, hay vida, hay vida. Hay cuando estaban muertos en pecado, Él por su gracia os dio vida. Yo sigo esperando a alguien, porque aquí todavía hay uno necesitado de la gracia de Dios. Aquí hay una jovencita que hoy necesita tomar una decisión en su vida. Hay alguien que necesita venir a Cristo. Ven sin temor, no temas. Ven con tus errores, ven con tu pasado, ven con tus problemas, ven tal cual eres. Ven. No voy a esperar a alguien más. Yo voy a esperar a algún hermano que hoy necesite una respuesta y la intervención divina salga de esa silla. Hay gracia de Dios para los amigos. Y alguien pudiera decir, pastor, pero es suficiente, hay muchos amigos. No, hay más. Hay uno más. Hay alguien más necesitado. Hay alguien en medio de la multitud que necesita abrirse paso para tocar al maestro, para que salga virtud, para que salga gracia de Él. Siguen llegando, siguen llegando. Siguen llegando. Gracias de Dios. Vamos a ministrar, mi pastor Daniel. Vamos a ministrar, vamos a permitir que fluya. Líderes de evangelismo, vamos a ministrar los amigos. Ay, qué bonito ver esta cantidad de amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Honrando su amistad. Por aquí hay amigos, 17, 18, 19, 20, 21. Hay más de 20 amigos. Oh, esto es glorioso. Ay, esto es extraordinario. 23 allí. Sigue llegando, amigos, siga ministrando. Ay, abrace la gracia, arrójese en las manos de la gracia, arrójese. Suéltese, no se preocupe de lo que va a suceder mañana. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Vas a estar en el palacio del rey. Te vas a sentar a la mesa. Él te va a defender. Nadie te va a tocar. Por favor, te va a dar vida, te va a restituir, te va a devolver todo lo que perdiste. Su nombre, iglesia, adóralo. Iglesia, Señor, tú que estás agradecido, se llama Mefiboset. Adóralo porque